Yo sé que no estamos comiendo nada 5 estrellas, pero es que a veces, muchas veces, se disfruta este tipo de sopas instantáneas. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Creo yo que el ramyeon coreano es algo que se está volviendo bastante popular. Se puede conseguir, de hecho, ya en tiendas de conveniencia en la Ciudad de México, en casi todo el país, en los supermercados. Así que decidimos que era una muy buena idea venir a comer ramyeon coreano a Corea del Sur. Pero este lugar que está atrás de mí tiene algo súper único, porque número 1 es 24 horas y número 2 es autoservicio. No hay nadie atendiendo y creo que para entender parte de la cultura coreana está increíble comer aquí. Así que vamos a pedir, bueno, no, vamos a prepararnos de una vez. Ya agarramos lugar, está bien interesante este concepto porque entras y de hecho hay unas cuantas personas comiendo en este momento. Nos subimos, aquí estamos en el segundo piso para no molestarlos porque este lugar es como para pasar, comer rápido o simplemente degustar tu ramen como muy tranquilito. Está como muy ASMR esta onda y pues básicamente tú te haces absolutamente todo. En este caso hay como la máquina para que tú mismo te cobres, selecciones tu ramyeon. 카드를 투입구 안에 넣어주세요. 결제가 완료되었습니다. 이용해주셔서 감사합니다. 카드를 회수해주세요. En este caso, nosotros nos pedimos este, que este es bastante clásico, es de carne de res, este se puede encontrar muy fácil en todos los lugares. Y menciono esto porque los que siguen puede que sean un poquito más complicados, están como básicos, normales, premium. Entonces este es como el nivel normal, pero de normal no va a tener nada, porque después de que lo preparemos le vamos a poner unas guarniciones que son gratuitas, por así decirlo, vienen incluidas con el ramyeon. Así que vamos a prepararlo porque tiene su ciencia. Y ahora sí, sacamos los fideos y aquí vamos a echar por aquí arriba para que caiga todo. De hecho, en las instrucciones que están ahí abajo del lugar, hay como un letrero en donde te dice básicamente cómo prepararlo, porque puede sonar fácil, pero por lo mismo de que son contenedores grandes, de que las máquinas son especiales, se puede quemar. Entonces hay que poner todo desde un principio. Sacamos ahora los vegetales que vienen por acá, se los echamos. Y aquí le estoy moviendo un poco para que se vayan aligerando un poco los fideos y quede todavía mejor. Entonces, por acá está el tiempo, 1 minuto y medio. Y ahora sí hay que esperar porque ya va a estar. Y básicamente después de 3 minutos así queda nuestro ramyeon, que de hecho tienen que agarrarlo con cuidado porque está bastante caliente. Como pueden ver por acá atrás, aparte del agua que sale, se empieza a calentar porque es como un hornito, como una parrilla de convección. Entonces yo al final le puse un poquito de cebollín coreano, el daepa, para que agarre sabor, aunque también estoy viendo que le podemos poner un poquito de gochugaru, que el gochugaru es chile, como hojuelas de chile picante. Entonces voy a agarrar un poquito para que se ponga más rojo. Y ahí tenemos un buen ramyeon, baratito, con toda la tranquilidad del mundo. Y ahora sí, a absorber y empezar a jalar todos los fideos. Yo sé que no estamos comiendo nada 5 estrellas, pero es que a veces, muchas veces, se disfruta este tipo de sopas instantáneas, recién salidas del agua caliente, con una textura bastante interesante, porque algo que me gusta de las sopas instantáneas asiáticas en general es que justo la textura es muy distinta a la que podemos encontrar en las sopas que encontramos en México, por lo menos. Un poquito más como chiclosa, pero con buena textura. Se siente un poco más de sabor, a mi opinión. Y luego que le puedas poner todo esto que le pusimos con el precio ya incluido, creo que está genial. Y por eso mucha gente viene a comer por acá. Y algo que también está en la barra y que no lo habíamos agarrado, pero ya me paré ahorita, serví un poquito de kimchi y de rábano, porque si estamos aquí en Corea del Sur tenemos que agarrar guarniciones, tenemos que agarrar banchan. Entonces el kimchi, como va con absolutamente todo, ya sea que estés agarrando tu fideo y después un bocadote, o lo combines todo, que le pongas un poquito y que sea el mismo bocado, al igual que el rábano que tenemos por aquí, que creo que ya hemos visto en varios videos, así que éntrenle.
Tal vez suene muy loco, pero como bien lo dije, el kimchi va con absolutamente todo. Y un sabor tan fuerte creo que también se combina perfecto con esta sopita muy apapachadora. Ese si pueden probarlo, háganlo, se consigue bastante fácil. Pero vamos a aumentar un poquito la intensidad, agregarle otros ingredientes y elegir alguno que pues nunca he probado. Acabemos este y con el que sigue. Vámonos. 카드를 투입구 안에 넣어주세요. Ya tenemos por acá los segundos fideos, el segundo contendiente, que este es algo que también se encuentra mucho por acá, pero no sé si es tan popular fuera de Corea del Sur. Es algo que se llama jjamjangmyeon, que son fideos un poco más gruesos, la consistencia es diferente y lo que cambia más es que no es como una sopa como tal, sino es un acompañamiento del fideo, la pastita esta que se ve alrededor. De hecho, yo creo que podría tener un cuarto del agua que lleva la otra, por eso es muy importante que le pongan atención cuando se lo van a cocinar. Y yo le agregué una rebanada de queso porque también es un acompañamiento que está incluido con el precio que estás pagando por el fideo. Entonces yo lo que hago es ponerlo hasta arriba, ponerle unos 30 segundos aproximadamente en el microondas. Una vez, de hecho, tengo una historia de que conocí este tipo de fideos en un 7-Eleven por acá. Vi cómo se los preparaba una persona que de hecho me pareció un tanto raro que le pusiera el queso hasta arriba y después lo revolviera, porque pues el fideo este, que es de frijol negro, es un sabor muy único, muy penetrante, pero ya que lo pruebas cambia la cosa. Y de hecho se puede ver, miren, está bastante espeso y no es como tal un ramyun, sino es más como un espagueti, por eso se llama chapagetti. Oh. Fíjense que este tiene un sabor muy único, como que bien de acá. Aparte tiene trocitos por acá, se ven, miren, trocitos de carne de res, que bueno, no sé si sea totalmente carne de res, pero también el color, como esta textura que da la salsa, que justo es algo como medio extraño para nosotros y que justo se acompaña perfecto con el queso, en mi opinión. Agrega textura y mucha presentación. La bolsita que le agregué al final es aceite de oliva, que justo es parte de la esencia para que resbalen más, para que tenga otro tipo de textura el fideo como tal, y por eso es tan grueso y tiene un sabor muy especial a comparación de los otros que puedes probar más como en sopa. Pero a pesar de tener esas cualidades, yo creo que con el kimchi también se acompaña muy bien. Tal vez es como para emergencias, pero los fideos en Corea del Sur son parte tan importante, así como el arroz, de la alimentación, que es como parte de un caprichito que también te puedes cumplir porque tienes hambre y tienes muchísimo antojo. Y ahora el último, vamos a aprovechar, vamos a pedirnos el más premium por lo que estoy viendo. Entonces nos vamos a la última pestaña, lo de los caros, y elegimos el premium y le vamos a agregar esto por acá, que no sé si reconocen lo que es, pero si no ahorita les muestro también uno de estos. 결제가 완료되었습니다. Vámonos. 감사합니다. Y por último, yo les dije que esto es premium, es como el nivel más alto, y de hecho por eso agarramos el recipiente especial, el que es de acero inoxidable y no el de papel, porque este hasta le pusimos huevo. Esto es algo súper usual, y no solo con este tipo de ramyun que cuesta un poco más, sino con cualquiera. Se lo pueden hacer con huevito, con queso, le pueden poner jamón. Básicamente se puede preparar al estilo que ustedes quieran, pero creo que aquí valía la pena prepararlo de esta manera. Le pusimos vegetales, le pusimos el huevo, así luce y seguro así sabe, así que de una vez. Este definitivamente es el que más me está gustando.
El sabor del fideo es muy distinto. De hecho, desde cuando lo sacamos en el paquete se ve diferente. Es mucho más amarillo. La textura es un poco más suave. Esto si le agregamos el huevo, que también da mucha textura y como esta apariencia diferente y como estos trocitos de la proteína. Esta es una preparación muy básica, pero que siempre va a funcionar. Parte picante, el huevo. Aparte este tiene vegetales que de hecho se ve aquí cortadito luego. O sea, como que está deshidratado el champiñón en este caso. Y te ponen bastantitos para que digas, ok, pagué por algo un poco más caro, pero sí viene por lo menos un champiñón de buen tamaño. Bueno, vienen unos 4 o 5. Algo que no le puse, pero siento que sí le hace falta. Evidentemente, un poquito más de chile quebrado por acá. Le revolvemos para que se ponga más rojo como en la imagen. Y yo creo que así vas a ver todavía mejor. Definitivamente este combina muchísimo más con el chilito quebrado, con el gochugaru. Desde que le estás empezando a absorber se siente todo el picante. Miren que la experiencia como tal de venir a comer a este lugar en donde nadie te atiende, donde tú te haces como el autoservicio, está muy interesante. Y aparte habla muy bien de la cultura coreana, ¿no? Es decir, yo creo que en México esto no funcionaría porque se empezarían a robar las cosas. Como que a lo mejor esto ya estaría un poco más maltratado. Aquí justo es como el respeto mutuo. Y parte de la experiencia sí, es comer, es pasártela bien, pero también como tener esta oportunidad de gozar sin la necesidad de que alguien te atiende y que tú te estás dando tu propio servicio y que aparte está barato. Creo que es inigualable, está muy bien, se acompaña perfecto y justo está lloviendo y creo que cuando llueve y cuando hace frío es cuando más se disfruta un ramen así como este. Dato adicional, en Corea del Sur la mayoría de las personas, por lo menos de las personas que yo conozco, y estoy arriesgándome a decir que sí, la mayoría de la población tienen recipientes de acero inoxidable en su casa, estoy segurísimo, de cobre. De hecho, los más comunes son como de color amarillo porque todos han pasado por ahí sus platos de ramen para estar comiendo en alguna de esas ocasiones en donde no tienes mucho tiempo para cocinar. Y justo aprovechamos para mostrarlo de esta manera porque es algo que es parte indispensable de su cocina. Entonces, qué divertido y aparte qué chido que lo tengan acá para que también tú formes parte de esa experiencia a pesar de que pues no comas tanto ramen como ellos, ¿no? Tanto los fideos como los 3 paquetes, como los acompañamientos, el huevo que no les dije pero nos costó solo 200 wones. Es algo que deben de probar si es que están por acá. Creo que los va a nutrir mucho y aparte es algo que pueden contarle a sus amigos, a sus camaradas, de decir, ok, fui a este lugar que está de esta manera y creo que es algo único en el mundo. Qué bonito. Vamos a acabarnos este último, a ver si no nos da una indigestión de fideos y yo creo que con eso acabamos. Y recuerden, no le tengan miedo aquí a sorber los videos porque 1, se disfrutan más, 2, ayudan que no esté tan caliente y 3, aquí nadie te va a decir nada. Y por si no fuera poco, los acompañamientos, las guarniciones, el chile, la sal, el queso, todo es gratis. El agua también es gratis aquí. Qué chulada de lugar. La verdad es que conviene mucho, está barato y aparte se agradece si dan ganas de venirse a vivir a Corea del Sur por este tipo de servicios para los amantes de la comida como yo. Y aparte, no se da propina. Una experiencia bastante interesante que habla muy bien de por qué existen este tipo de tiendas en donde nadie atiende, que confían las personas en los clientes y aparte lo mejor de todo es que tenemos muchas opciones para comer, no solo de comida sino también de bebida. Si en algún momento están por acá visitando la ciudad de Seúl en Corea del Sur y quieren visitar esta tienda, tienen que venir. Les voy a dejar la dirección porque no me acuerdo específicamente el nombre, pero lo que sí es que la estación del metro más cercana es Yongno 3ga, Yongno 3ga. Y si tienen más recomendaciones en la Ciudad de México, en el país, aquí en Seúl, en Corea del Sur, por favor pónganlas en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, coméntenos qué tal les pareció. ¿Se imaginaban una tienda de este estilo aquí en Corea del Sur? Cuéntenos qué harían si ustedes estuvieran por acá, qué comerían, cómo sería la experiencia, ¿se podría tener esto en sus países? Vamos a estar atentos leyendo todo porque creo que se puede abrir un debate y una conversación bastante chida. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Vámonos por más ramen porque está barato y sí rinde, igual para después de la fiesta. Y para seguir tradición, ya le pusimos aquí a la gente para que vea que venimos desde México, entonces hay que
ponerles por aquí el mensaje. Miren, aquí arribita para no interrumpir a nadie. Bien puesto. Desde México, papá. Casamida de...